Muchas bendiciones a todos. Mi nombre es Jocelyn Celina Santos. Y el mensaje de hoy es: ¿por qué no escucho a Dios? La lectura de hoy está en Isaías. Espero que si tienes tu Biblia, que la puedas traer y que busquemos esta palabra. Está en Isaías 59:1. Mientras la buscan, los invito a compartir este en vivo para que ustedes también sean canal de bendición para otras personas y que hoy este mensaje pueda llegar a muchos lugares, a donde Dios quiera que llegue. Le pedimos al Espíritu Santo que nos inspire también y que les dé mucha sabiduría a ustedes para que puedan comprender la palabra de Dios. La lectura de hoy está en Isaías 59:1. Hoy vamos a hablar un poquito de las cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios, de por qué tantas veces tenemos tanto tiempo sirviendo a Dios y nunca le hemos escuchado, o tal vez le escuchamos antes y dejamos de escuchar su voz, dejamos de saber qué es lo que quiere Dios. Isaías 59:1. No es que el brazo de Yahvé no alcance a salvar, ni que su oído esté demasiado sordo para oír, sino que sus maldades de ustedes han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él vuelva su cara para no atenderlos. Muchas veces nosotros sentimos que Dios está lejos y que Dios le habla a otras personas y no a nosotros. Y siempre nos preguntamos el porqué de eso. Hoy el Señor dice que el pecado hace que nosotros los hombres cavemos un abismo entre Dios y nosotros y hace que Él se vuelva sordo a nuestra súplica. El pecado es la mayor barrera para escuchar a Dios. Tenemos que saber eso. Y si tú tienes la oportunidad de arrepentirte, debes hacerlo hoy. Por el pecado tú no escuchas a Dios. Es una de las cosas. Porque cuando tú pecas, el Espíritu Santo de Dios se entristece. La misma palabra de Dios lo dice. Imagínense, si Dios no me oye, porque aquí dice que cuando pecamos hay un abismo entre tú y Dios, y si Dios no te escucha, mucho menos te va a hablar por tu pecado. Tus pensamientos siempre van a ser pecaminosos, porque las cosas que tú ves, con las cosas que tú te relacionas, son cosas malignas, son cosas que no edifican tu vida. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué tenemos la mente tan podrida, por qué andamos pensando tantas cosas malas. Y lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos a diario, son cosas que nos autodestruyen, son cosas que hacen que nuestra mente se pudra por dentro. Todas esas cosas pecaminosas, para tener un pensamiento sano y puro, tenemos que ver cosas sanas y puras. Tenemos que edificarnos. ¿Cómo tú vas a tener un pensamiento sano o un pensamiento puro? ¿Qué vas a hacer? Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, orar mucho para que no caigamos en tentación. Número 2, primero, no escuchamos a Dios cuando estamos en pecado. Número 2, cuando hay desobediencia. Cuando hay desobediencia es muy difícil que escuchemos a Dios. La palabra del Señor en Juan 10:27 dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nosotros tenemos que ser ovejas de Dios obedientes. Obedientes a la voz de Dios, a lo que Él dice, hacer caso a su mandato. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios me hablaba antes y ahora no? ¿Y qué fue lo último que tal vez te dijo Dios? Dios te dije, deja esa novia, o deje ese pecado, o deje el chisme, o deje de criticar a los demás. Y usted no lo hizo. ¿Usted cree que Dios le va a volver a hablar a usted si usted no le hace caso a lo que Él le dice? Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer porque Él es un Dios de orden, porque Él quiere que sus hijos sean obedientes. Número 3. Dejemos las preocupaciones del mañana, porque ahogan la voz de Dios. Filipenses
4:5 dice, no se inquieten por nada, la paz de Dios que es mayor de lo que se pueden imaginar les guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo. Que no nos inquietemos, el Señor nos manda a estar en paz con Él, a estar tranquilos en esta vida, a no sofocarnos por lo que viene mañana. Y como jóvenes, al menos yo, siento que pasamos tanto tiempo pensando en lo que queremos hacer, en lo que vamos a hacer mañana, en lo que no podemos hacer ayer, que dejamos de ver lo que Dios está haciendo hoy por ti. Que hoy yo dé testimonio de que hasta el día de hoy, mi familia y yo, no nos ha dado COVID sabiendo que trabajamos en un lugar donde hay muchas personas, sabiendo que gente cercana se ha enfermado. Yo solamente puedo agradecerle eso a Dios, porque solo Él lo hace, porque solamente su grande y maravillosa misericordia nos tiene de pie, nos tiene bien. Muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo hoy por nosotros y estamos tan afanados pensando en el mañana, pensando en las cosas que no podemos hacer, en las cosas que no podemos lograr, que no vemos la bendición de Dios hoy. Y esa es una de las cosas que no te permite escuchar la voz de Dios cuando tú estás tan preocupado pensando en el futuro o en el pasado, que no ves lo que Dios hoy te quiere decir. Otra cosa que no nos deja escuchar la voz de Dios, poner otros dioses primero. La riqueza. Muchos de nosotros andamos pensando en cómo hacer dinero todo el tiempo. Primera de Timoteo 6:10 dice, debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. ¿Saben por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos en esta vida vendrá por añadidura de Dios. Porque si Él no deja a las aves del cielo, si Él no deja a las flores del campo, ¿cómo te va a dejar a ti que eres su hijo? Confía en Dios, de que Él te dará el pan de cada día. Claro, tenemos que trabajar y tenemos que luchar por las cosas, pero Dios no te abandona. Y Dios usa ángeles, Dios usa medios para que tú siempre estés bien, para que a ti no te falte nada, pero tienes que poner tu confianza en Dios y no en el dinero. Dejar de pensar tanto en el dinero. Hay gente que se la pasa toda la vida trabajando y nunca hace nada. Nunca hace nada porque su visión es tener dinero, su visión es guardar dinero, su ambición. ¿Cuánta gente no se suicida? Hay mucha gente que se suicida siendo millonarios, mucha gente que se suicida sin que le falte nada, porque la vida eterna no la vamos a ganar con dinero, porque la vida no se disfruta con el dinero. Hay tanta gente con mucho dinero siendo tan infeliz, porque no tiene la paz de Dios en su corazón. Otra cosa que nos pone en contra de, que no nos deja escuchar la voz de Dios, poner mis deseos antes que la voluntad de Dios. Eso también interpone. Cuando yo hago lo que yo quiero y no lo que Dios quiere que yo haga. Cuando tu corazón está duro, el diablo puede distorsionar lo que Dios te quiere decir. Y el problema no es lo que te dicen, porque tú puedes, vaya, vamos a poner un ejemplo. Un hombre puede decirle a 3 mujeres diferentes algo y cada uno lo va a tomar como quiere. Digamos que un hombre le dice a una mujer, por ejemplo, hoy me quedo contigo para no ir. Hoy me quedo contigo porque prefiero estar contigo y no estar con mis amigos. Cada quien lo puede tomar de la manera que quiera. Una podría decir, ay, qué lindo, gracias. O otra podría decir, no te creo, mentira. O la otra podría decir, no, vete con tus amigos. Tú prefieres a tus amigos. Porque cada quien toma lo que le dicen como quiere. Y el problema no es lo que yo te digo hoy a ti. El problema es cómo tú lo recibas. Porque yo puedo decirte que Dios te ama a ti, pero el diablo puede distorsionar eso y decir, no, pero es que yo soy pecador, ¿cómo Dios me va a amar a mí? O tú puedes tomarlo también de buena manera y decir, sí, cierto, Dios me ama a mí. Porque cuando nuestro corazón está duro, el diablo tiene el poder de distorsionar lo que Dios te quiere decir a ti. Y el problema no es, como dije, lo que te dicen, sino cómo tú lo recibes. Efesios 6:12 dice, pues no
no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino que los poderes y autoridades que dirigen este mundo y a sus fuerzas oscuras vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu Santo. Tenemos que orar siempre para que el Señor sane nuestro corazón. ¿Qué quiero decir yo cuando digo que tu corazón está duro? El corazón se endurece cuando tú no perdonas, cuando tú no has sido sanado de tu pasado, porque una cosa es que tú vengas y me perdones a mí por decirte algo horrible, y otra cosa es que tu corazón sane por lo que yo te dije. Porque muchas veces nosotros decimos que perdonamos a alguien, pero realmente nuestro corazón sigue recordando lo que aquella persona nos dijo y seguimos hiriendo siempre ese corazón, y así se endurece el corazón. Cuando tú no has sido sanado de tu pasado, pidámosle a Dios que sane nuestras emociones, cómo nos sentimos por lo que las demás personas dijeron, por lo que las demás personas hicieron. Renovar tu mente para que tu corazón cambie es lo que debemos hacer. No escuchamos la voz de Dios cuando no entendemos. Y qué importante cuando yo leía eso, cuando no entendemos. Yo te puedo hablar aquí muchas cosas, pero ¿realmente las entendemos? O cuando estamos en una clase, el profesor puede desgalearse diciéndote muchas cosas, pero no entendemos. Para que tú entiendas algo, por ejemplo, tú vas a una prédica y estás escuchando, tú tienes que obligarte a escribir. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te obligas a escribir, tú te obligas a poner atención. Y muchas veces hay que ponerle atención a lo que Dios nos está diciendo, porque no escuchamos la voz de Dios, porque no comprendemos lo que Él nos está diciendo. Para entender debemos prestar atención, debemos leer la Biblia. Cuando escuchemos algo importante, escribámoslo, porque eso nos va a ayudar a poner atención. Proverbios 2:1 dice: acoge mis palabras, hijo, guarda mis enseñanzas, que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia, busca la sabiduría, más de lo que tú buscas a el dinero, como un tesoro, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahvé es la sabiduría, de su boca sale el saber y la verdad. Santiago 3:15 dice, esa clase de sabiduría, o sea, la sabiduría del mundo, las cosas que nosotros adquirimos en la escuela, en el trabajo, día con día, no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio, del demonio. Y donde hay envidia y ambición, hay inestabilidad y muchas cosas malas. Tenemos que saber que muchas veces la gente, por tener tantos títulos, cree que es un hombre sabio. Y la sabiduría de un hombre realmente sabio solamente viene de Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes quiere sabiduría, que se la pida a Dios, y Él la dará sin rogar. Si queremos oír a Dios, debemos orar y leer su palabra, porque así vamos a adquirir sabiduría. Cuando Dios te habla y está contigo hay prosperidad. La sabiduría se adquiere mediante la oración y mediante la meditación de la palabra de Dios. Imagínate qué bonito. Cuando Dios te habla hay prosperidad contigo. En lo que tú hagas vas a prosperar. Para que Dios nos hable, tenemos primero, Dios te dice hoy, deja el pecado. Deja el pecado que te aparta de mí. Deja el pecado que ha abierto un abismo entre tú y yo. Dios te está llamando a que dejes ese pecado, a que dejes esa persona que te hace pecar, a que dejes de seguir a alguien en redes sociales si esa persona comparte cosas que hace que tus pensamientos estén pecaminosos, a que dejes de escuchar gente que te hace sentir mal, a que dejes de escuchar personas que solamente hablan estupideces. Hoy Dios te dice que busques la sabiduría de Él y no la del mundo. Dejar el pecado, poner en primer lugar a Dios, hacer la voluntad de Dios y obedecerlo. Que tu corazón esté renovado para que seamos tierra fértil y demos frutos. Sumérgete en la comunión con Dios. Yo un día les explicaba
como una historia de alguien que estaba en el mar y tenía flotadores. Y realmente yo lo ponía como que el mar, la orilla del mar es como el mundo. Y que las olas son los problemas que vienen a ti. Y que nosotros, para poder enfrentar todo eso, debemos profundizar en el mar para llegar a la comunión con Dios. Tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos quiere decir. Sumerjámonos, oremos mucho, busquemos la palabra de Dios para que Dios realmente nos hable, para escuchar su voz. Entender y recibir la palabra de Dios con sabiduría. Dios te puede hablar a ti muchísimo. Dios te puede hablar muchísimo y decirte muchas cosas, pero si tú no entiendes, entonces de nada sirve, de nada va a valer en tu vida. Tú tienes que pedirle a Dios la sabiduría para que tú comprendas lo que Dios hoy quiere decirte a ti. Yo los invito a que si ustedes no saben cómo orar, pónganle en la mano de Dios a las demás personas, pongan al que está enfermo. Si usted necesita oración, mándeme un mensaje a mí y yo voy a orar por usted. Yo lo voy a poner en manos de Dios, pero usted también ore. Ore por usted, ore por su necesidad, háblele a Dios como usted pueda. Si sentada, tomando café, quiere hablarle a Dios, Dios ahí está, escuchándole. Ahora, si usted se puede arrodillar y humillarse ante Dios, Dios también va a estar ahí escuchando. Démonos un tiempo para que Dios nos hable, porque es que, ¿cómo es que usted y yo queremos tener un don para servirle a Dios y no oramos? Si nosotros sabemos que los dones, por ejemplo, el don de lenguas, se manifiesta cuando estamos orando. Nosotros sabemos que el don de profecía muchas veces se manifiesta cuando estamos orando. Que el don de sanación se manifiesta cuando usted ora por alguien más, o ora por usted, o ora por su familia. ¿Cómo tú vas a saber si tienes un don si tú no oras? Yo hoy te invito a que ores, a que ores. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4:9, para terminar. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí. Todo lo que me han visto hacer. ¿Y a dónde vemos a Dios hacer cosas? En los evangelios. Todo lo que me han visto hacer y el Dios de la paz estará con ustedes. Yo no sé si usted hoy quiere vivir tranquilo esta vida, quiere vivir en paz, sin preocuparse. Pero si usted lo quiere hacer, yo lo invito hoy a que busque a Dios y a que ore y a que le diga al Señor que quiere escuchar su voz. Y deje el pecado que lo arrastra tanto a hacer un abismo con Dios, a alejarse de Dios. Muchas bendiciones a todos.